A nadie a tu lado, ponte el teléfono, ¿verdad? Con la cámara invertida. Bien, tomen su lugar, amados. Les damos la bienvenida. Me da mucho gusto verles, porque hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Y vamos a adorarle, vamos a glorificarle, pero ahora por medio de la palabra. Y tenemos una invitada internacional que nos visita, ¿verdad? Y nos va a compartir la palabra en esta tarde. Así es que pasa nos va a compartir la palabra mi esposa y vamos a orar por ella. ¿Qué te parece? Si hay algo en tu mente que te está ahí estorbando, quítalo. Ya sea qué vas a comer en la tarde o qué vas a hacer el día de mañana si no te alcanza el dinero. Quítalo de tu mente, porque hoy te va a hablar el Señor como cada 8 días. Te va a confirmar lo que tú has estado viendo en la semana. Así es que, diga al que está a tu lado, pay attention. Please. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de mi esposa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas un carbón encendido en su boca, Señor. Y alabamos y bendecimos tu nombre, porque nos permites estar en este lugar, Señor, para escuchar tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús queremos voz de Dios, no de hombre. En el nombre de Jesús. Buenas tardes. Todos se veían preciosos. Yo doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque nos permite este tiempo y este espacio con libertad, ¿verdad? Para podernos nosotros exponer a lo que Él tiene para nosotros cada día. Y sobre todo cuando nos reunimos para confirmar lo que Él en lo secreto nos ha estado revelando y ha estado moviendo esas aguas en nuestro interior, ¿verdad? A fin de que cada una de sus palabras en nosotros cobre sentido, cobre propósito y se ponga de manifiesto. Amén. Cierra sus ojos, vamos a ver. Y repita conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Sí, Padre, en esta hora nos exponemos, Señor, delante de tu presencia, Señor, con corazones abiertos, Padre, echando, Señor, toda carga, toda ansiedad delante de tu presencia, sabiendo que tú te complaces, Señor, en bendecirnos y que tú tienes, Señor, para este día, Señor, una respuesta a nuestra necesidad, Señor, para traer, Señor, quietud a nuestra mente, Señor, y reposo, Señor, a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias porque tu palabra es buena, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es eficaz, Señor, y cumple el propósito para lo cual tú la envías. Y en esta hora yo declaro que ciño mi mente a la mente de Cristo. Declaro que todo espíritu, Señor, de estupor, de confusión, Señor, de distracción, Señor, es quebrantado, Señor, en su actividad, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que la operación, Señor, de tu fuerza y de tu espíritu, Señor, hoy en este lugar, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, trayendo un espíritu de conocimiento, de revelación, Señor, y un entendimiento claro de tu buena voluntad, Señor, para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. La semana pasada estuvimos tocando un tema muy relevante, ¿verdad? Acerca de la, ¿qué? Honra. La honra. ¿Alguien me puede decir qué es la honra? Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros tenemos que estar exponiéndonos de constante a lo que el Señor está requiriendo. Porque si no, era ahí el meollo de por qué muchas veces nosotros no podemos encajar las verdades de Dios con lo cotidiano que estamos viviendo. Y entonces yo les invito, en el amor de Cristo, a que lo que usted está escuchando en este lugar no se quede para de un domingo al otro, o en el hecho de ya cumplí con
una parte de donde usted tome un fundamento para estar haciendo un ejercicio cotidiano en el tema que Dios nos está exponiendo. Porque es ahí donde nosotros vamos a ser transformados, donde nosotros vamos a ver la veracidad de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Yo compartía hace unos días, si no mal recuerdo, en el grupo, acerca de el ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque el oidor dice que es olvidadizo. Y entonces cuando nosotros vivimos los embates diarios que son reales y que vienen de una atmósfera espiritual, no hallamos muchas veces por dónde agarrarlo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos más que ¿qué? Vencedores En Cristo Jesús. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos enfrentando lo estamos venciendo? Pero la palabra de Dios dice que nosotros perecemos, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Y entonces no lo estoy regañando, lo estoy inspirando a probar de las realidades que Dios tiene para nuestras vidas, para este tiempo, que es un tiempo malo, que es un tiempo de adversidad, que es un tiempo que inquieta el corazón y el alma. ¿Ok? Entonces, preste atención, pero no solamente para el día de hoy, sino para que usted se lleve este cargamento, ¿verdad? Para hacer lo propio en lo cotidiano que usted está experimentando. Porque de lo contrario, amado, estamos viviendo una buena religión, un buen tiempo de poder estar unidos, pero no va a haber transformación, pero no va a haber dimensión en lo que Dios está queriendo que nosotros vayamos y nos introduzcamos por la fe. Amén. Entonces veíamos la semana pasada acerca de la honra, y eso es un principio del reino de Dios. Un principio es una base donde se va sobre edificando. La honra tiene que ver con el reconocer la dignidad del que tenemos al lado. La reverencia y eso, ¿no? Es guardar un respeto, ¿verdad? Es reconocer el valor que tiene. Y entonces esto nos hace conscientes de qué postura nosotros debemos de estar guardando constantemente con todo aquel que nos rodea. Por un simple hecho, por el hecho de que cada uno de nosotros hemos sido formados, creados y conformados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es digno de todo nuestro respeto, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno de los que nos rodea igualmente, porque estamos constituidos a esa imagen y a esa semejanza, y somos representantes de esa verdadera divinidad en esta tierra. ¿Ok? Entonces, a practicar honra, amados, en todo lugar, en todo momento. ¿Y sabe dónde? Más así, con el que nosotros consideramos que no lo merece. Así es. ¿Verdad? Porque la honra se da aún a aquel que nosotros consideramos que no lo merece, por el hecho de que es a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Y entonces, hoy yo quiero que recordemos que la honra tiene que ver, o la manifestamos en el hecho de que, de amar a Dios, ¿verdad? Leíamos la semana pasada, de respetarlo, de creerle y de obedecerle. ¿Ok? Entonces, ahí esos puntos vamos a reflexionarlos de constante. Porque en la medida que nosotros honremos a Dios desde esa perspectiva y desde ese fundamento, muchas cosas van a cambiar en nuestra perspectiva y en nuestra percepción. Así es. ¿Amén? Y entonces, hoy yo quiero que declaremos acerca de lo que es la palabra del Señor, para irnos a la introducción del tema que yo traigo el día de hoy. Dice aquí en mis notas que la palabra de Dios es verdadera. No quiere decir que en ocasiones, es la verdad. Por tanto, todo lo que Dios dice, nosotros podemos recibirlo con confianza, porque es verdadero. Amén. Y tome esto en mucha atención, porque esto va a ser muy relevante para el fundamento que Dios quiere traer para el tema de hoy. ¿Okay? La palabra de Dios es viva. Eso quiere decir que no
está por ahí empolvada, ¿verdad? E inactiva. La palabra de Dios hoy ofrece y manifiesta lo que en ella se establece. ¿Ok? La palabra de Dios es una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesús. La palabra de Dios es Jesús, es el Verbo encarnado. ¿Y dónde está Jesús? Sabemos que está sentado a la diestra, pero por la fe está en cada uno de nosotros. ¿Okay? Y desde ahí es que vamos a partir. El tema de hoy dice: bienvenido a la libertad. Y muchos han de decir: no, pues yo ya sé que soy libre, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tanta conciencia estamos manejando al respecto de esta verdad. ¿Ok? Y vamos a definir lo que es libertad según la palabra de Dios. Del hebreo dice que es algo o alguien que es llamado fuera y que es llamado por nombre. Si usted y yo somos libres, es porque hemos escuchado esa voz del Señor que nos ha llamado de un lugar de tinieblas y de oscuridad, donde éramos esclavos, dice, llamados fuera de ese espacio para venir a una luz admirable. ¿Ok? Y llamado por nombre. Nosotros llamamos por nombre a quien conocemos, ¿verdad? No a quien se nos cruza y por señalar decimos cualquier cosa. Dios nos conoce y Él sabe que tenemos necesidad de libertad constantemente, de permanecer en esa libertad que Él nos ha legado a través del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 4. Versículo 18. Quien no tenga, dígame amén. Ok, vamos a darle lectura. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras que el Señor Jesucristo habló, ¿verdad? Para anunciar lo que Él estaba encomendado a hacer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Ok? Entonces dice, esta palabra la encomienda que el Señor Jesucristo ha tenido al venir a esta tierra. ¿Ok? Y vemos que este es un fundamento inamovible para nuestras vidas como hijos de Dios, para mantenernos en ese hecho que Él consumó, que fue darnos libertad, ¿verdad? De todo pecado, de toda cadena, de toda cautividad, de toda atadura. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Y aquí vamos a manejar un paralelismo. Si esto dice Jesús que está sobre de Él, y Jesús está en usted y está en mí, eso mismo está en nosotros, ¿verdad? Entonces esto nos detalla, nos enfoca y nos afina el propósito para el cual el Señor se ha revelado a nuestras vidas, y eso es para traer este efecto de libertad a nuestra propia vida y a la vida de quienes nos rodean. ¿Ok? Vamos a ver entonces la definición de estas calidades o cualidades de personas a las que el Señor está diciendo que fue llamado a traer libertad. Y dice que primero fue dar buenas nuevas. ¿A quién? A los afligidos, a los pobres, ¿verdad? Esa palabra pobre no se refiere a pobre económicamente, aunque bueno, eso también produce una aflicción, ¿verdad? Se refiere a un afligido, a una persona en constante depresión. Fíjense, entonces
Estos pobres podemos denominarlos personas que constantemente están en angustia, en adversidad, en calamidad o desgracia constante, en dolor, en miseria, ¿verdad? En padecimientos, en quebrantamientos y tribulaciones. Y yo sé que muchos de nosotros, por diferentes circunstancias, hemos experimentado este tipo de pobreza, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos anuncia que su Espíritu está en nosotros para darnos libertad de esta pobreza. Amén. Y dice aquí que la mejor noticia que el Señor nos ha anunciado es la que está plasmada en su palabra como un resumen total de su propósito de manifestación a nuestras vidas, y es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, fuerte, porque no lo soy. De la manera Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo el que en él no se pierda más. Ok, el Señor ya nos amó. Eso es algo consumado, eso es algo hecho, y eso es algo que está vigente. Dice que para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él confía, no se pierda, ¿verdad? Eso quiere decir, no se desenfoque del espacio que le pertenece, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, esta es una parte medular en la que nosotros debemos que constantemente estar meditando en el amor de Dios. El amor de Dios es real, el amor de Dios es inquebrantable, el amor de Dios es vigente, el amor de Dios está a la puerta del que lo quiere tomar, pero necesitamos, ¿verdad?, confiar en esta realidad. Amén. Entonces, dar buenas a los pobres es creer noticias de esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Amén. Amén. Y la esperanza la definimos como seguridad, como una fuerte confianza y como una expectativa de cosas buenas por venir. Amén. Y esto es lo que va a traer, ¿verdad?, el quebrantamiento de toda pobreza en el corazón y en el alma que podamos experimentar. Y a su vez, entonces, ser efectivos para ir y compartir de estas verdades a quien tenemos en derredor sin la luz de Jesús. Amén. Fíjese, esto es tremendo, porque esta es nuestra labor. Nosotros somos el punto de referencia, la veracidad de que en medio de densidad de problemas, de adversidades, de quebrantamientos, de pérdidas, de dolores, hay esperanza. Pero si nosotros nos hemos distraído, no hemos sido diligentes y estamos sumidos en esta misma posición, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la luz de Jesús? ¿Dónde estamos los portadores de bendición? ¿Verdad? Y hoy el Señor quiere poner este fundamento claro en el hecho de que estas situaciones no tienen por qué ser un rasgo en nuestra vida diaria, ni en las relaciones que nosotros establecemos, ni en el estilo de vida que nosotros solemos vivir. Nosotros tenemos que ser la manifestación de esperanza, la manifestación de una expectativa clara de cosas buenas, ¿verdad? La manifestación de seguridad. Amén. Entonces vamos al siguiente punto. Dice que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra sanar quiere decir consolar, que a su vez implica un alivio, y este alivio se manifiesta en la ayuda a una persona mediante caricias y buenas palabras que disminuyen sus penas. Esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros nos podemos sentir enfermos, dolidos, oprimidos, afligidos, está esta oferta y esta realidad vigente. Él viene y sana nuestro corazón
dice con palabras suaves, con caricias. Pero nosotros no podemos recibir ese toque si nosotros no tenemos cercanía con el Señor. Si nosotros no nos damos la oportunidad de conocer que Él es real y que Él está queriendo que nosotros vivamos en esta dimensión a la cual Él nos ha llamado y nos ha abierto el camino para vivir, ¿verdad? Es un tiempo donde Dios nos quiere libres, libres de pesos, de aflicciones, de cosas que nos constriñen, que nos comprimen, que nos oprimen, porque no es la calidad de aquellos que hemos sido llamados por Él el estar viviendo en esta condición, porque tenemos un llamado, porque tenemos una tarea que cumplir. Amén. Pero ciertamente, si imagínese a alguien aquí parado y yo lo encadeno y yo lo amordazo y yo le pongo un antifaz y le digo, ve y predica las buenas nuevas de salvación que Dios te ha permitido conocer, ve y habla de la esperanza, ve y habla del favor, ¿esa persona va a poder hacerlo? No. Pues muchos de nosotros hemos guardado ciertas áreas en el corazón, en el alma y en la mente, en esa posición. Y es por eso que muchas veces vemos la necesidad alrededor y no sabemos qué hacer, y no sabemos qué decir, y no creemos que tenemos una solución o algo que ofertar en cuanto a esperanza, en cuanto a posibilidad. Amén. Hoy por hoy yo creo que más que nunca hemos sido expuestos a la realidad de lo transitoria que es nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestra vida es como la niebla, que ahora está y la vemos, pero que en un momento se disipa y ya no es, ¿verdad? Y eso habla de tiempo, un tiempo que debe de ser apreciado, un tiempo que debe de ser administrado, un tiempo que debe de ser percibido y un tiempo que debe de ser aprovechado. Entonces, el Señor viene a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Sanidad dijimos que es consolar y que es traer alivio. Alivio a través de caricias y buenas palabras que disminuyen las penas. ¿Dónde es ese lugar de alivio? Es presencia de Dios. Por eso el Señor nos ha hablado de incremento en la fe, de incremento en el hecho de establecer una relación personal con Él. Y muchas veces la frase de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo de Dios, es: yo no tengo una religión, yo tengo una relación personal con Dios. Pero ni siquiera oímos en eso. Cuando ese es un privilegio, ¿verdad?, de todo aquel que es llamado hijo de Dios por la vida de Jesús en nosotros. Entonces, el Señor quiere que estemos conscientes de esta realidad. Si nosotros estamos experimentando pobreza, ¿verdad?, en el alma, Él dice que Él ha venido a darnos buenas nuevas. Nos abre una expectativa de una posibilidad por encima de las circunstancias que nos rodean. Y dice que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantado, ¿se acuerda que hemos hablado acerca del quebranto del alma? Y hemos dicho que es una persona quebrantada. ¿Alguien se acuerda? Una persona quebrantada es una persona partida en muchos pedazos. Aquí la definición dice triturada completamente, aplastado, estropeado. Y la palabra estropeado quiere decir que es llevado a un estado peor del que estaba. Entonces el Señor dice que Él vino para sanar al quebrantado de corazón. Y yo sé que muchos de nosotros
todavía lidiamos con quebrantos en el corazón, con el corazón fragmentado. Y es ahí donde podemos entender por qué muchas veces queremos, pero no podemos. Traiga a su mente la imagen de un vaso completo, donde usted vierte agua. ¿Qué sucede con esa agua en ese vaso? Se va, se transforma, el vaso la contiene, ¿verdad? Eso es igual a lo que el Señor hace en nosotros. Él vierte su presencia y nosotros debemos de ser esos vasos que puedan contener lo que Él vierte. Pero lamentablemente la verdad es que en muchas áreas de nuestras vidas no es así, ¿verdad? Imagina ahora ese mismo vaso golpeado, no completamente destruido, golpeado, ¿verdad? Y sujeto a presión. Y vertimos esa agua. ¿Qué va a pasar? El vaso no va a poder contener, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor dijo, yo he venido a traer desfragmentación a sus corazones. Eso quiere decir a restaurarles, a sacarlos de esa manera estropeada de estar, de esa manera estropeada de percibir, ¿verdad? Que no solamente a veces es mala, sino a veces está peor que mala. ¿Okay? Y sabemos que esto es producto de un hecho evidente en la vida de todo individuo en esta tierra. Es producto del pecado, de la condición caída, ¿verdad? Y esto quiere decir que tanto nosotros estamos apreciando, estamos entendiendo lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Estamos viniendo realmente a permitir que la realidad de esas buenas nuevas que tenemos en Jesús traiga restauración a nuestras mentes y a nuestros corazones, estableciendo voluntades fuertes, voluntades que puedan ser útiles en las manos del Dios que nos llamó, que nos salvó, que nos limpió, que nos sanó, para anunciar, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Y aquí fíjese, dice que el Señor viene a sanar al quebrantado de corazón. Y el corazón en esta palabra quiere decir en el griego cardia, que significa pensamientos o sentimientos. Esa es nuestra mente. Quiere decir que el Señor necesita que nosotros consideremos que es imperiosa necesidad permitir que Él venga y restaure la manera en como nosotros pensamos. En el hebreo viene de una palabra que es lev y quiere decir sentimientos, voluntad o intelecto. Y es aquí donde podemos encontrar muy probablemente esos puntos de traba que tenemos cuando nosotros queremos hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros y no podemos, ¿verdad? La mente está quebrantada, la mente está fragmentada. La mente requiere, según la palabra de Dios, una restauración, una renovación. Y entonces nosotros vamos a experimentar la realidad de esta sanidad al quebranto en la mente, en la voluntad, en el entendimiento y en nuestros sentimientos, en la medida en que nosotros permitamos que la realidad de la palabra penetre en nuestro interior. Amén. Entonces, van dos: pobres y quebrantados, ¿verdad? La siguiente es que el Señor dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Y esa palabra pregonar quiere decir proclamar. Y proclamar quiere decir publicación en voz alta de un decreto. Fíjense, todo esto es muy relevante, porque esto nos va dando la pauta de las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Para ser efectivos
en el hecho de que el Espíritu del Señor está sobre de nosotros. Y dice aquí que entonces el pregonar es una proclamación de un decreto. Y un decreto es una resolución o decisión tomada por una autoridad para que sea establecida. ¿Quién es la máxima autoridad que nosotros podemos reconocer? Dios. Entonces Dios ha decretado libertad para los cautivos. No es si se puede, no es si la alcanzamos, es un decreto, es algo que es legal y que Él dijo que así se debe de hacer. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos por qué tener ese estilo de pensamiento que limita la veracidad de la libertad con que el Señor ya nos hizo libres. No tenemos por qué estar viviendo constantemente con pensamientos de pérdida, con pensamientos de imposibilidad, con pensamientos de derrota, con pensamientos de desamor, con pensamientos de rechazo, con pensamientos que nos hacen sentir que no valemos nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice que venimos, que Él trae esa verdad y la ha expuesto a voz en cuello, ¿verdad? Para nosotros salir de esas cautividades. Entonces, todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas esas sensaciones que no nos llevan a enfocarnos en la verdad de Dios, son cautividades en nuestras vidas, que nosotros no tenemos por qué seguir alimentando, ni seguir permitiendo, porque el Señor dijo que vino a dar libertad a los cautivos. Y ahora fíjese, ¿qué quiere decir esta palabra cautivo? Cautivo viene de una palabra griega que significa prisionero de guerra. Y usted a lo mejor dice, no, pues yo en el ejército no ando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos en el ejército del Dios viviente, que somos guerreros, ¿verdad? Y muchas veces en esas guerras caen prisioneros, a los que se denominan prisioneros de guerra, cautivos, ¿verdad? A los que el enemigo entonces puede hacer cosas tremendas, aún, fíjense, cuando hay establecimientos en cuanto a este punto de legalidad en lo que se debe y no hacer con un prisionero de guerra, pero cosas que nosotros sabemos que no son respetadas, porque en medio de la historia y de las guerras que nosotros tenemos conciencia, sabemos que aquellos que hubieron o han caído prisioneros de guerra de un enemigo no se las ven muy fáciles, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una batalla, que hay una guerra real. Dice que no es contra carne y sangre, contra personas que nosotros podemos perseguir, sino dice que es contra espíritus que tienen diferentes jerarquías y diferentes asignaciones para cumplir su cometido, que no es otra cosa sino llevarnos a cautividades, llevarnos a pérdidas y llevarnos a experiencias otra vez de densidad de oscuridad. Amén. Entonces fíjese, un cautivo es aquel que está subyugado por su enemigo. Nosotros hemos salido de esa subyugación por el poder de Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué estar cautivos de las obras del enemigo. Y el enemigo, recuérdese que tiene una característica y es mentiroso, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de considerar qué voz nosotros estamos escuchando constantemente en las circunstancias que nosotros estamos experimentando de continuo. Porque déjeme decirle algo, muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios en la mente y la podemos declarar y la podemos hablar y la podemos orar, pero realmente no ha bajado al corazón.
y nos ha hecho carne. Y eso produce cautividad. Porque sabiendo a lo que tenemos derecho, sabiendo lo que nos pertenece, sabiendo dónde no debemos estar, permanecemos en esos espacios, en esos ámbitos de derrota, de pérdida, de limitación, ¿verdad? De una batalla a ciegas. Entonces fíjese aquí, dice aquí que somos hechos prisioneros por el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién? Satanás. El diablo, el chanclas, el chamuco, como usted le quiera llamar. Que su nombre nos dice todo. Satanás o diablo quiere decir adversario, el que se nos opone, ¿verdad? Y él hace bien su trabajo. Él lo hace constantemente, no duerme, ¿verdad? Y es paciente, inclusive, para poder encontrar un punto de entrada y de limitación a nuestras vidas. Y dice que él cautiva a través de la práctica de cualquier pecado. Esto es bien importante, amados, porque el Señor Jesús habló una vez con una mujer que estaban a punto de matarla porque la hallaron en el momento justo del pecado que él estaba cometiendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús a esas personas que la rodeaban para ejercitar la justicia que tenían que establecer por el pecado de esa mujer, el Señor Jesús les dijo que aviente la piedra, ¿verdad? Desde que esté libre de culpa. Y empezaron a soltar todas las piedras, pim, 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 pim. Y cada uno agarró para otro lado. Y el Señor Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dijo: ya no están. Le dijo: yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Ahí el Señor le estaba extendiendo perdón. Pero tras ese perdón viene la encomienda que nos permite mantenernos en libertad. Le dijo: vete y no peques más. El pecado, amados, es un estigma que nos mantiene en cautividades, es un estigma que nos mantiene en opresiones, es un estigma súper efectiva, donde el enemigo drena aquello que Dios nos ha vertido. Y lo principal que Dios ha puesto en nosotros, y el efecto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es devolvernos la autoridad que tenemos. Entonces, el pecado dice que es la práctica de todo aquello que va contrario a lo que Dios establece por mandamiento para nuestro bien vivir. Pero fíjese algo, muchos dicen: no, es que, híjole, el diablo me hizo pecar. El diablo no nos puede hacer pecar. El diablo nos tienta. El diablo nos presenta panoramas, ¿verdad? Donde nosotros nos podemos sentir atraídos. Y eso es tan viejo como la humanidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? El diablo le hizo ver, ¿verdad? El diablo le hizo escuchar su voz. Y el diablo nubló la verdad de Dios con mentiras. Eso es lo que hace el diablo, para que entonces usted y yo decidamos pecar. El diablo tienta, el diablo presenta panoramas apetecibles, panoramas que uno dice: wow, sí, pues qué tanto es tantito, si todos lo hacen, ¿verdad? Pero lo que perdemos de vista es que tenemos una encomienda de traer libertad a los cautivos. Pero es imposible que un cautivo saque de cautividad a otro cautivo, ¿verdad? Por tanto, por eso el Señor dice: bienvenido a la libertad. Dios nos quiere libres. Por eso Él ha hecho todo para otorgarnos esa posibilidad de libertad. Pero depende de nosotros el no sujetarnos de nuevo a un yugo del cual el Señor ya nos sacó. Amén. Entonces, considere bien esto: todo pecado es el efecto de algo que nosotros hemos anidado en el corazón.
y que el enemigo conoce y va a proveer de los elementos para que éste dé a luz. Así es. Y el punto no es el hecho de que pequemos, el punto es de que nos volvemos a sujetar a una autoridad de la cual hemos sido libres. ¿Verdad? Entonces fíjese, esto es muy trascendente, porque estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de reinos, y estamos hablando de a quién nos vamos a sujetar en autoridad. Y según nuestra elección, es el fruto que nosotros vamos a estar recogiendo. Y esto nos lleva a un punto de reflexión, ¿verdad? En esas áreas donde constantemente nosotros estamos batallando y batallando y batallando y batallando al grado de ser desgastados, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué damos el paso hacia enfrente y retrocedemos cuando? ¿Verdad? Cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesús. Y si Jesús está en usted, si Jesús está en mí, ese mismo Espíritu está en mí. Amén. Y entonces, fíjese, el Señor vino a pregonar libertad a los cautivos. Es una proclamación, es un decreto, es algo que se tiene que poner por evidencia, ¿verdad? Y esta palabra libertad quiere decir perdón o remisión de pecados. Quiere decir que nuestra deuda está pagada. ¿Cuál era nuestra deuda? ¿Cuál era el pago por nuestro pecado? La muerte, ¿verdad? Pues esa deuda está saldada. Entonces no tenemos por qué seguir experimentando pérdida en ninguna área de nuestras vidas, en ninguna manera. Porque muchas veces nos sentimos contentos porque estamos bien fuertes acá, pero acá estamos así. Y entonces andamos como el chinito, ¿no? Sí, no, cojos, no firmes, no con pasos ciertos, no con un enfoque correcto, determinado y definido para hacer lo que lo que se nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que examinar cómo estamos acá internamente y qué tanto lo que el Señor nos ha permitido conocer, saber, a lo que Él nos ha expuesto, está siendo relevante en nuestras vidas, que estemos permitiendo que esto provea a nosotros un medio de transformación, que no es otra cosa sino ir al fruto que debemos de dar como hijos de Dios, que es santidad. Sí, amén. La palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Y santo siempre les hemos dicho que no se trata de ser una gente religiosa y espantada de todas las cosas. Santo quiere decir que no hay otro como Él. No hay otro de la calidad del carácter moral de Dios. Y a esa calidad es a la que nosotros debemos aspirar a llegar. De tal manera que entonces esta verdad sea un cumplimiento constante primeramente en nuestras vidas, para entonces nosotros ser efectivos en lo que Dios nos está llamando a hacer por Dios. Amén. Hay que atrevernos a salir de esa cautividad, y para eso nosotros debemos de reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ya lo hizo, lo hizo en esa cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Eso quiere decir libre a todo aquel que se atreva a confiar, a todo aquel que se atreva a mantener y a permanecer firmes en la libertad con la que yo les he hecho libres. Y entonces creo que todo esto nos deja un punto de reflexión bastante importante y bastante relevante para lo que hoy podamos estar enfrentando en cuanto a niveles relacionales, porque creo que ahí es donde el enemigo agarra, pero tremendo, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras relaciones? Primeramente con nosotros mismos. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Y déjeme decirle algo, amado,
Si nosotros no tomamos esa expectativa de cosas buenas por venir para nosotros, difícilmente vamos a cumplir el propósito que Dios ha tenido al revelarse en nuestras vidas. Porque si nosotros no creemos lo que Dios dice que somos, lo que Dios dice que tenemos en Él y para lo cual Él nos ha llamado, difícilmente nos vamos a comprometer con esa encomienda que Él nos ha dado. Entonces es menester, esto quiere decir impera, no podemos postergarlo, ¿verdad? Necesitamos, como orábamos al principio, decirle: Señor, examina mi corazón. Porque si tú dices que me amas, siento que nadie me considera. Porque si tú dices que me has llamado a libertad, me siento preso de sentimientos, de emociones que me cautivan, que me limitan y que me hacen sentir peor que la peor cucaracha, ¿verdad? Entonces es un tiempo, amados, de verdad, de hacer una reflexión concienzuda de lo que realmente estamos creyendo, de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Porque no vamos a poder alcanzar el cometido de ser luz, de traer libertad de cautividad, si nosotros no hemos entendido que muchas partes de nuestra alma pueden estar en esos lugares, de donde el Señor ya nos ha llamado fuera y nos ha llamado por nombre. Eso quiere decir verdadera libertad. Amén. Y yo sé que el Señor está trayendo esta palabra porque nos estamos enfrentando con cosas ante las cuales nos estamos mirando completamente impotentes, siendo nosotros esa fuente de posibilidad en Él. Hoy por hoy mucha gente se está muriendo. Hoy por hoy mucha gente está manifestando enfermedades impresionantes. Hoy por hoy mucha gente está esclava del temor, de la angustia, de la ansiedad. Y no les estoy hablando de gentes comunes, estoy hablando de gentes que inclusive toca temas al respecto y que se están suicidando, ¿verdad? Y entonces nosotros somos la respuesta a eso. Por eso no podemos permanecer en ese estancamiento en cuanto a la manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros debemos de determinar, ¿verdad?, que el Señor realmente nos examine. Y esos exámenes que el Señor hace a veces no son nada agradables, porque generalmente Él provee las circunstancias para confrontarnos con eso que nosotros requerimos mirar con claridad, para entonces tomar una decisión de qué vamos a hacer con ello, ¿verdad? Hay que tomar decisiones al respecto. No es, ay, Dios dirá, ay, cuando pueda, ay, cuando sienta. Es aquí y ahora, porque el tiempo es corto. Y porque usted y yo somos un llamado a esa respuesta en medio de estas circunstancias tan tremendas. Amén. Entonces dice aquí Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en lo que siento, lo que ahora vivo en lo que pienso, lo que ahora vivo en mis conceptos, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No por mi capacidad, no por mi parecer, no por mi sentir, sino porque creo aquel que me ha dicho una palabra de bendición, una palabra de buena nueva, donde puedo tener una expectativa correcta y sea que eso sea hecho para mi vida. Entonces eso es vivir en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicen que no hay amor más grande que un amigo ponga la vida por su amigo. Jesús dio su vida por nosotros. Así es que nosotros necesitamos reconocer ampliamente el efecto de este hecho de salvación que Él ya nos ha legado.
y no estar vacilantes, ¿verdad? Entre que sí, entre que no, entre que quién sabe, entre que no siento, entre que ya no puedo, entre que ya me desanime. No, tenemos que tomar la actitud correcta y tenemos que hacer una proclamación de la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Y una proclamación, acuérdense que no es algo que a mí se me ocurre, no es algo que yo decido, es algo que ya Dios dijo y estableció. Y Dios nos ha llamado fuera de toda cautividad. Dios nos ha llamado por nombre, ¿verdad? Porque nos conoce y porque sabe el propósito que Él tiene para nosotros, para este tiempo. Así es que eso es de suma relevancia, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, quiere decir la realidad de que un día nosotros le dijimos al Señor: ven a mi vida y sálvame. Pero nosotros le dijimos: mi Señor y mi Salvador. Muchos hemos tomado al Señor como Salvador de nuestras vidas porque queremos que nos libre de toda clase de peligro. Eso es lo que quiere decir salvación. Pero nosotros no hemos querido el señorío de Cristo en cada área de nuestras vidas. Y es ahí donde no hay congruencia, donde viene el desenfoque y donde viene la imposibilidad de que la realidad que hoy opera por la salvación de Jesús en nuestras vidas se manifieste en plenitud. Así es que, ¿cuál es la salida a esta cautividad? Es la sumisión, amado. Y la sumisión no quiere decir que tenemos que estar así. Quiere decir que decidimos sujetarnos a una voluntad mayor porque sabemos que es buena y nos va a conducir a buen puerto, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que tomar determinaciones. ¿Ante qué o ante quién nosotros nos vamos a sujetar? ¿A qué? ¿Verdad? Si nosotros decimos que el Espíritu del Señor está en nosotros porque hemos renacido por el Espíritu, esto tiene que ser relevante. El hecho de que Él realmente esté señoreando nuestras vidas. No es donde a mí me parezca, no es donde a mí me conviene, no es donde a mí me gusta, pero donde me pisa el callo, ahí digo: no, Señor, ahí no te metas, ¿verdad? Porque un Señor es aquel que gobierna y que determina lo que se hace con el siervo que le pertenece, ¿verdad? Entonces, otro punto: ¿a qué te vas a sujetar? ¿A qué te vas a someter? ¿Qué vas a permitir que esté gobernando? Tu mente, tu voluntad, tu entendimiento, tus emociones. En la sumisión, hermanos, a la buena voluntad de Dios, es que podemos ser libres. Y no solamente serlo una vez, sino permanecer en total libertad, ¿verdad? Y esto va a implicar reconocer gobierno en nuestras vidas. ¿Qué te está gobernando hoy? ¿Quién te gobierna? Y acuérdense que hemos hablado de emociones no gobernadas. Psicológicamente le llaman emociones no gestionadas, ¿verdad? Son puertas abiertas en el alma a espíritus de opresión. Y entonces, por eso puede usted ser una persona que tiene un deseo profundo por Dios, pero que en cualquier momento manifiesta una ira incontrolable. O manifiesta el hecho de sentir un desamor que nada lo puede suplir, ¿verdad? O no gobierna pensamientos que no son correctos, o piensa mal de usted mismo. Eso es opresión, y la opresión viene de espíritus, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros consideremos de ya, con total claridad,
con total determinación, ¿a qué nos vamos a someter? ¿A nuestro estilo de pensamiento? ¿A mi parecer? ¿A mi enseñanza? ¿A mi tradición? ¿A mi cultura? ¿Verdad? ¿O a lo que Dios ha establecido para bendecirnos? Aún cuando contraría mucho de lo que yo tenía conceptuado. Y es entonces donde vamos a poder ver realmente la veracidad de lo que Dios ya nos ha dejado. Y dice: a poner en libertad a los oprimidos, la cuarta parte de esta proclamación. Poner en libertad, esa palabra poner quiere decir trasladar o poner aparte. Eso quiere decir que tiene que haber un movimiento, probablemente de un lugar donde nos hemos posicionado que no tendríamos por qué estar ahí, ¿verdad? Tenemos que ser trasladados. Y esa libertad dice que es que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otros, lo que veíamos acerca de un cautivo. Un oprimido, ¿verdad? Es una persona que está completamente sujeta a la voluntad de otro. Él no puede hacer ejercicio de su propia voluntad. Eso es lo que naturalmente se traduce como esclavo. ¿Ok? Y el Señor nos ha venido a poner en libertad de toda opresión. Y aquí el oprimido quiere decir o habla acerca de una persona completamente desventurada. Una persona que está viviendo infortunios todo el tiempo, que nada le sale bien, ¿verdad? Que va de problema en problema y de desgracia en desgracia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Diga usted: el Espíritu del Señor está sobre mí para sacarme de toda desventura, para sacarme de todo infortunio, para sacarme de todo molde de desgracia, y para a su vez hacer lo mismo con aquel que vive en esa condición. ¿Ok? Entonces, ahora decimos, y luego, como dirían, ¿no? Pues ora. Es cuestión de creer, es cuestión de proclamar. Y una proclamación, dijimos que es una verdad que viene de una autoridad sobre la cual no hay otra mayor. Y si Dios dice que usted y yo no tenemos por qué vivir derrotados, ¿qué vamos a creer? Aun cuando nuestra circunstancia dice: uy, no, mírala, no sales de una y ya estás en otra, ¿verdad? Si Dios dice que somos libres, ¿cómo debemos de percibirnos? Si Dios dice que todo lo podemos, ¿cómo debemos de actuar? Como aquel que todo lo puede, ¿verdad? Entonces, es un tiempo donde el Señor está estableciendo, o más bien recordándonos el fundamento de nuestra fe y de dónde nosotros vamos a poder partir para realmente ser efectivos en el llamado que tenemos. Vamos a volver, por favor, ahí a Lucas 4. Desde el versículo 1 en adelante habla acerca de la tentación que el Señor Jesús tuvo que lidiar, ¿verdad? Con el diablo. Y sabemos que Él salió vencedor. Si Cristo pudo vencer la tentación, usted y yo podemos vencer la tentación. Porque Cristo está en nosotros. Diga: Cristo está en mí. ¿Ok? Y cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Fue cuando Él salió de ese espacio de tentación, de ese momento, de ese episodio en su vida. Pero fíjese, lea usted ahí en el versículo 14 del capítulo 4, y dice: entonces Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo regresó? ¿Cómo dice ahí?
lleno del poder del Espíritu Santo. La manera en que usted y yo vamos a poder permanecer en la libertad con que ya hemos sido hechos libres es ser llenos del Espíritu Santo. ¿De dónde nos viene esa llenura, Olga? ¿O dónde nos la vamos a comprar para ponérnosla? Esa llenura nos viene de la presencia, de la estrechez que nosotros guardemos con el Señor. Así es que si usted realmente ha entendido el propósito por el cual ha estado aquí de tiempo a tiempo, usted tiene que considerar esta realidad. Echar vista de qué estoy lleno, qué es lo que me satura, qué es lo que me mueve, qué es lo que me domina, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gobierna? Y si usted en medio de esos cuestionamientos se encuentra que no es del todo el hecho de que el Espíritu de Dios esté sobre esas áreas, yo creo que es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad? Y permitirle al Señor que Él venga y cumpla esa realidad en cada uno de nosotros. Amén. Así es que el Señor nos ha llamado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de cautividad, fuera de opresión, fuera de dolor, fuera de angustia, fuera de toda sensación que no produce una realidad de lo que Dios dice para nosotros, ¿verdad? Y yo les decía hace un rato, echemos a revisar cómo están nuestras relaciones, cómo estamos como individuos, cómo estamos como hijos, cómo estamos como padres, cómo estamos como esposos, cómo estamos como hermanos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar realmente a hacer un equiparamiento entre la libertad que el Señor me ha dado y la libertad que yo estoy viviendo. ¿Amén? ¿Cuántos realmente consideran que necesitan ser libres? Yo también. De hecho, antes de estar aquí arriba estaba yo con una batalla impresionante en mi mente, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios nos hace traer a memoria lo que Él ha dicho de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que con amor eterno Él nos ha amado y por eso Él nos ha prolongado su misericordia. Y las misericordias de Dios dice que son nuevas cada mañana. Y por esas misericordias nosotros no hemos sido borrados del mapa ni del propósito de Dios. Así es que creo que es un muy buen tiempo para considerar que este anuncio que Jesús hizo hace más de 2000 años venga a cobrar un sentido real en nuestras vidas hoy. Diciéndole: Señor, yo creo que tú moras en mí, y si tú moras en mí, tu espíritu está sobre mí. El Espíritu de Dios es ese aliento, ¿verdad? Esa fuerza, esa vida que solamente puede proceder de Él para transformarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para sanarnos y para alinearnos con el propósito para el cual hoy tenemos vida. Amén. Así es que, hermanos, yo le invito a estar considerando esta realidad y a pedirle al Espíritu de Dios que está sobre de usted, que está sobre mí, que realmente nos lleve a este punto de ser proclamadores de libertad por vivir en esa libertad. Amén. Así es que hay salida porque está dicho. Hay posibilidad porque en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Hay propósito porque para eso vino el Señor, para darnos ese nuevo sentido de vida. Amén. Y no tenemos que vivir
como esclavos. No tenemos que vivir oprimidos. No tenemos que vivir amedrentados. No tenemos que estar amargados, ¿verdad? No tenemos por qué vivir enlutados, desesperanzados, atemorizados, sino tenemos que tomar la identidad correcta que hoy nos pertenece a través de la vida de Jesús en nosotros. Amén. Entonces, pues vamos a estar considerando esta realidad, y este es el fundamento de una serie de enseñanzas, de un material que el Señor dispuso en nuestras manos hace aproximadamente como 4 años, ¿verdad? Pero que hoy Él nos trae a considerarlo para estarlo exponiendo. Así es que prepárese, porque cuando Dios habla específicamente acerca de un tema, es porque Él nos va a llevar y nos va a direccionar hacia esa verdad. Entonces tenemos que considerar todo lo que nos puede implicar el alcanzar lo que Él está diciendo, ¿verdad? Pero debemos de confiar que Él es bueno y que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta la venida otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gloria a Dios, porque sé que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Sé que a través de esta realidad el Señor está trayendo como cuadratura a circunstancias en las que hemos estado inmersos. Sé que a través de esta palabra el Señor nos está proveyendo de elementos para poder dar el paso hacia afuera donde nos sentíamos prisioneros. Amén. Así es que cierre sus ojos y vamos a orar. Pidiéndole al Señor que la realidad de la presencia de su Espíritu en nosotros se ponga de manifiesto en esas áreas donde nos hemos sentido estancados, donde nos hemos sentido desenfocados, donde nos hemos sentido inclusive vacíos, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Su Espíritu está sobre de nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que yo le pido que usted ahí personalmente reflexione en qué áreas usted parece no avanzar, usted parece ir de mal en peor, ¿verdad? Usted inclusive ha tomado la decisión de soltar, de claudicar. Y fíjese que el que claudica es aquel que es vacilante en aquello que tiene convicción, y vacila porque vive circunstancialmente. Si las cosas le van bien, cree. Si las cosas se le oponen, se le tornan adversas, se queja, ¿verdad? Reniega, busca quién tiene la culpa de su desgracia, inclusive termina rompiendo relación con Dios. Entonces, pídale usted al Señor, ¿dónde están esas áreas de oportunidad que usted tiene que trabajar a fin de realmente venir a cumplir este propósito de ser pregonero de libertad? No solamente uno que dice, Dios puede liberarte, sino que se planta y dice, puedes ser libre ahora en el nombre del Señor, porque su Espíritu está sobre mí. Amén. Dígale, Señor, en esta hora, yo te pido, Señor, que escudriñes mi corazón y que me muestres, Señor, aquello que ha inhibido la realidad de tu presencia, de tu poder y de tu autoridad en mi vida. Porque hoy tomo, Señor, la decisión de no vivir más yo, Señor, sino que vivas tú en mi Padre, para que entonces, Señor, yo pueda menguar y tú crezcas, Dios.
y tu reino, Señor, sea establecido, Señor, en esta tierra, Señor, y se haga tu voluntad como se hace en el cielo, Padre, en la vida, Señor, de cada uno, Señor, de los que habitamos, Señor, esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, el precio, Señor, de nuestra libertad, y permítenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, apreciarlo de tal manera, Señor, que nos lleve, Señor, a tomar la determinación de no ser prisioneros, Señor, de nadie más, Padre, sino de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Shankara, y Abaya Shankara, Yandara Vaya Solo, oh, Yandara Vaya Sandara Vaya Solo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Padre, y porque sabemos, Señor, que el amarte, Señor, es un acto, Señor, en respuesta del grande amor que tú has tenido, Señor, para nosotros. Y sabemos, Señor, que el que tú gobiernes nuestras vidas, Señor, viene a causa de reconocer, Señor, libre y voluntariamente tu señorío en nosotros, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que podamos tomar ocasión para hacer ejercicio, Señor, del poder, Señor, que hay en nosotros, Padre. Y en esta hora, hermano, determines en este momento hacer una renuncia. Una renuncia es dejar aquello que habíamos tomado por verdad y póngase de acuerdo con la verdad de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora tome oportunidad para renunciar a toda cautividad en su mente, en su voluntad, en sus sentimientos, en sus emociones, en el nombre poderoso de Jesús. Y declare en esta hora que el Espíritu del Señor está sobre usted y le ha anunciado libertad, le ha llamado de tinieblas a luz. No tiene por qué permanecer en ningún tipo de cautividad. En el nombre de Jesús, renuncie en esta hora a toda cárcel de temor, a toda cárcel de angustia, a toda cárcel de incertidumbre. En el nombre poderoso de Jesús, a toda opresión en su mente, en su corazón, en su cuerpo, a través de enfermedades. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, renuncie a toda falta de carácter, a toda falta de dominio propio que desemboca en ira, en enojo constante. En el nombre poderoso de Jesús, a toda frustración, porque ciertamente aquello que Dios ha preparado de antemano para nosotros lo alcanzaremos. Aquello que Él ha comenzado lo veremos terminado. En el nombre de Jesús, aquellos sueños, aquellas aspiraciones, aquellos deseos que hagan convergencia con la buena voluntad de Dios, los vamos a ver manifestadas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, pensar o entender. En el nombre poderoso de Jesús, renunciemos a toda cautividad en la mentira, aquello que hemos creído que está fuera de la verdad de Dios. Renuncie en el nombre poderoso de Jesús y venga a esta libertad que es la verdad, la verdad, la verdad de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Y un punto relevante, amado, es tiempo de renunciar a la hipersensibilidad, a sentirnos aludidos por todo, permitiendo que la ofensa anide en nuestras mentes y en nuestros corazones. En esta hora yo le pido que renuncie a todo lazo, a toda raíz de amargura y de falta de perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dígale al Espíritu Santo: ve más profundo a mi corazón y ayúdame donde creo no tener fuerza.
Ayúdame donde he manifestado debilidad, porque en mi debilidad tú te haces fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy proclamo, ahora sí repita esto en voz alta juntamente conmigo. Hoy proclamo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, que me limpió, que me perdonó y que me llamó de tinieblas a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que decido permanecer en la libertad con que Cristo ya me ha hecho libre. Renuncio a todo lazo con el pecado, a todo lazo con la falta del perdón, a todo lazo con la mentira, a todo lazo con la baja estima, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy proclamo a los aires que soy libre. Diga, soy libre. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si usted lo cree, si usted sabe que esa obra está siendo madurada en su vida, dele un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor, porque consumado es en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le voy a pedir que preste atención a este canto y que usted, de su viva voz y de un entendimiento, lo declare como una palabra profética sobre su vida y sobre la vida de aquellos que van a ser tocados por su propia transformación, en el nombre poderoso de Jesús. Escuche, por favor.